Este es el módulo número 4. En este módulo vamos a abordar diferentes problemáticas en relación a la salud sexual como derecho. La salud sexual como derecho humano, derechos de niños, niñas y adolescentes, leyes argentinas relacionadas a los derechos sexuales, derechos reproductivos, qué es el derecho a decidir y por qué hablar de aborto en las escuelas. La Organización Mundial de la Salud sostiene que la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, viene trabajando en relación a esta problemática hace muchos años. Hace décadas, las feministas venimos poniendo en debate el tema del aborto y las consecuencias de su estatus legal actual para la vida y la salud de las mujeres. En este sentido, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una amplia y diversa alianza federal que articula y recupera parte de la historia de las luchas desarrolladas en nuestro país en pos del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Impulsada desde grupos feministas y del movimiento de mujeres en el marco de los encuentros nacionales de mujeres de 2003 y 2004, y con el apoyo de mujeres pertenecientes a movimientos políticos y sociales, cuenta en la actualidad con la relación de 305 grupos, organizaciones y personalidades vinculadas a organismos de derechos humanos, de ámbitos académicos y científicos, trabajadores y trabajadoras de la salud, sindicatos, diversos movimientos sociales y culturales, entre ellos redes campesinas y de educación, organizaciones de desocupados, desocupadas y desocupadas, de fábricas recuperadas, grupos estudiantiles, comunicadoras y comunicadores sociales, entre otros. Asume un compromiso con la integralidad de los derechos humanos y defiende el derecho al aborto como una causa justa para recuperar la dignidad de las mujeres y con ella la de todos los seres humanos. Para abordar esta problemática tenemos una invitada muy especial para nosotros hoy, que es Marta Rosenberg. Ella es médica, psicoanalista, integrante del Comité Científico del Curso de Actualización de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, es integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde su inicio, y está la comisión redactora del último proyecto. Así que, bueno, bienvenida Marta a este encuentro virtual. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todo el mundo. La verdad es que estoy muy sorprendida por la cantidad de gente que hay. Tengo que mover la cabeza para abarcarlos a todos y a todos. La verdad es que cuando recibí la invitación fue en un momento en que pensé que el tema de la ESI era un tema de primera importancia y un tema de primer plano en nuestra situación política respecto de los objetivos de la campaña nacional por el derecho al aborto, que como ustedes saben es un objetivo triple: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Es decir, que la campaña tiene un enfoque integral y abarcativo sobre la problemática que abordamos, y con el desarrollo de los hechos del año 18, con el debate parlamentario y la derrota de la votación en la Cámara de Senadores, ya antes, pero a partir de ese momento se inició una enorme ofensiva alrededor del tema
de la educación sexual integral, que había sido tomada por prácticamente toda la gente que intervino en el debate como una especie de que intervino en contra del proyecto en el debate, como una especie de caballito de batalla, en donde anclaban una alternativa a la legalización del aborto, la implementación de la educación sexual integral, que hasta ese momento habían sido absolutamente opuestos y obstaculizadores. El eje que me dieron para intervenir cuando me invitaron era, sin embargo, el eje de la salud sexual como derecho. Hace tiempo que yo estoy un poco alejada de las prácticas de salud, salvo mi profesión, que forma parte de las prácticas de atención de la salud, pero del hecho específico de la salud sexual y reproductiva, tal como se entiende, que se refiere a los eventos reproductivos y al ser reproductivos son eventos sexuales. Y hacía tiempo que yo no me acercaba al enfoque de salud. Cuando leí el título, La salud como derecho, me implicó, me puse a pensar esta implicación del campo de la salud con el campo del derecho. Y hay algo que sí me actualiza, que es el tema de la extensión del concepto de salud, que ha sido correlativa al desarrollo y a la capacidad de los conocimientos médicos para hacerse cargo de proveer soluciones terapéuticas para las dolencias corporales y los sufrimientos de los seres humanos. Tanto es así que en la definición canónica de la OMS, que recién nos leyeron, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, queda ubicada como un derecho humano fundamental que obliga a obtener el grado más alto posible de salud como un objetivo socialmente muy importante y cuya realización requiere la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además de la salud. Es decir, que el concepto de salud integral se superpone con el de vida humana y nadie discute que el derecho a la salud es un derecho humano básico. El problema que resulta de esto es que este desarrollo científico, tecnológico e institucional se ha tornado un campo de la política, la biopolítica, que determina crecientemente medidas de gobierno a nivel global, regional, nacional, local e individual, es decir, una dimensión holística que atraviesa todos los proyectos políticos sin distinción de su orientación particular. A cada proyecto, sea revolucionario o conservador, se le puede asignar un modelo de salud. Es decir, que suscitaría la pregunta: ¿cómo es para nosotros una persona sana? En relación con esto, podríamos pensar que la práctica de las distintas formas de ejercer los derechos reproductivos y sexuales crean otros modos de vida distintos de los demandados por las concepciones tradicionales de salud, de familia, de diversidad sexual. Es decir,
el crear otros modos de vida distintos de los modos convencionales, tradicionales, es hacer política contra el biopoder. Es decir, cuando hablamos de biopolítica, en general hablamos de las formas de resistencia al biopoder que se constituye en relación con el gobierno de los cuerpos, el gobierno de las poblaciones, el gobierno incluso del medio ambiente. Es decir, la biopolítica es un elemento constitutivo, es una forma de encarar la política, la disposición de los cuerpos y de la disposición de la vida en general en función de objetivos políticos que caracteriza esta época de la historia, digamos. Por otra parte, es muy frecuente que a problemas políticos, que son problemas sociales y que deberían ser resueltos en el marco de un gobierno en el sentido amplio, de un Estado, de los distintos niveles que se hacen cargo de los problemas sociales y políticos, muchas veces se le opone, no sé si oponen, pero se les intenta dar soluciones médicas. Si se piensa que se pueden solucionar cuestiones que son del orden de las causas sociales, económicas y políticas con medidas atingentes a la gestión de la salud. Entonces, muchas veces las soluciones médicas que se proponen para problemas políticas y sociales hacen que el ámbito de la política sea muy algo así como que el poder médico adquiere enorme poder político. El poder médico en nuestros días es enorme, tanto por el lado de los sistemas de salud como por el lado de las corporaciones profesionales, por el lado del papel de los laboratorios farmacológicos. Es decir, están diseñando rasgos muy extra médicos de la política y de las relaciones sociales en general. Es decir, el poder médico se instala en un lugar dominante de la sociedad. Este comentario lo quería hacer porque a mí, cuando vi salud sexual como derecho, para mí es un tema, en mi biografía, es un tema del pasado, digamos, en mi ocupación. Empecé incluso a trabajar el tema de aborto a partir de la preocupación por la salud como salud pública y como tema político, como derecho humano básico. Pero me interesa porque si hablamos de salud sexual, como dice el título, salud sexual, es un campo en el cual se despliegan innumerables dispositivos de control destinados a conservar el orden patriarcal, binario y heteronormativo de reproducción social y otras tantas resistencias derivadas de la cualidad polivalente de los deseos humanos que se suscitan en los sujetos ante las imposiciones de las culturas y los estados, ya que los deseos surgen en relación entre el cuerpo propio como límite y los vínculos sociales en los que nacemos y nos desarrollamos dentro de los límites culturales de una situación concreta. Es decir, como ustedes ven, yo repito en una oración 3 veces la palabra límites. Es decir, que en ninguna situación histórico-social, los cuerpos, que es una mención muy actual
para referirse a las personas, a los sujetos, a los individuos, están atravesados por qué tipo de límites se les aparecen como el campo, el marco de posibilidades que tienen para desarrollar su biografía, digamos, su historia personal individual. Dentro de ese campo, pienso que la ley 26.150, el marco normativo lo van a desarrollar mis compañeros. Yo voy a hablar de otras cosas, digamos, pero por supuesto que necesito mencionar la ley de ESI como una de las que representan un avance, uno de los avances democráticos más importantes de la primera década del siglo XXI. Y yo creo que también, más allá de la primera década, me parece que es un avance muy importante para todo el siglo, porque contribuye de una manera decisiva a la función de inclusión social que desempeña la escuela pública. Por un lado, promueve la inclusión de discursos que reconocen la sexualidad como dimensión constitutiva de las personas y legitiman la transmisión, esto es una cita de la ley, la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral. Esto es del texto del artículo 3. Por otro lado, incluye a los niños y niñas como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes en el goce de su derecho a la educación sexual como parte indisoluble del derecho a la educación y al ejercicio pleno de su derecho a la salud, a la vida, a la información, a la construcción de opiniones propias y al respeto de su autonomía personal. Es decir, el alcance de la ley de educación de salud integral es enorme, es muy amplio. Yo considero que hay que tener mucha atención a cómo se va desarrollando su implementación, su no implementación, y todos los conflictos que se desarrollan alrededor y que en este momento están muy presentes. La decisión de incorporar en la currícula escolar de manera transversal en todos los niveles la educación sexual es una intervención que implica concebir la sexualidad como un componente necesario del saber, construido en muchas de las disciplinas que se presumen exentas del enfoque situado respecto de las atribuciones de género. Es decir, hay disciplinas que parece que no tuvieran nada que ver con la sexualidad, o con los conocimientos sobre la sexualidad. Pero la inclusión de la ESI como en la currícula como enseñanza transversal en todos los niveles viene a decir que en toda la construcción de saberes humanos, digamos, hay un componente que implica siempre una posición respecto de las atribuciones de género. Las atribuciones de género son siempre atribuciones supuestas al respecto de las distintas formas de ser humano respecto de la división simbólica de los sexos. La división simbólica de los sexos opera en todas las culturas y en todas las épocas.
cosas, es una especie de organizador social y cultural transhistórico. No hay sociedades o culturas que no hagan la distinción de la división sexual, aunque sus contenidos sean muy diversos y varíen históricamente con el desarrollo de diferentes modos de relación social. Desde hace relativamente poco tiempo, el ideal de igualdad social y política entre los géneros es un ingrediente obligado de la democracia que se ve confrontado en la realidad, a las más graves desigualdades y jerarquización de las diferencias. Lo que se gana en derechos conseguidos por las luchas sociales se pierde por las consecuencias de las políticas económicas, en nuestro caso capitalistas y neoliberales. Por eso, las luchas por los derechos sexuales y reproductivos cada vez más se ubican en un marco de intersectorialidad de las causas de exclusión de su ejercicio concreto. Para contribuir a que la sexualidad sea un campo de la experiencia humana, del que en la escuela se puede hablar y recibir conocimientos objetivos que permitan incluir una lógica del cuidado en las prácticas sexuales actuales, hace falta una tarea, esto me parece importantísimo, hace falta una tarea de reflexión que la distinga de su banalización mediática que fija los significados de los cuerpos y los mercantiliza sin el menor pudor. Es decir, para mí esto, por ejemplo, esta actividad se enmarca en esa necesidad imprescindible para que se pueda elaborar la intervención en la práctica docente, ya sea en las escuelas o en otras instituciones o grupos donde se hace docencia a partir de la caracterización de que hay un saber que se refiere a las prácticas sexuales de cualquier persona que permiten ampliar su marco de libertad, su marco de autonomía, ampliar sus posibilidades de vivir una vida sexual. Todo el mundo dice plena. A mí me cuesta decir plena porque creo que es muy difícil y es hasta casi, no quiero decir imposible, no quiero desengañar a nadie, pero los obstáculos para la plenitud de la vida sexual tienen que ver con lo que al principio yo hablaba de que los cuerpos tienen límites y los vínculos sexuales son vínculos sociales que implican una determinada relación con el otro, con el semejante, que siempre tiene límites, los límites que imponen en toda la historia, la biografía de cada persona, impone ciertos límites. Por un lado desarrolla, va conquistando campos y formas de relación, por otro lado siempre desarrolla algunos límites que son los que muchas veces ocasionan protestas, quejas e intentos de ampliar, de extender los límites en los que la vida sexual resulta placentera y compatible con el respeto por los propios cuerpos y los cuerpos de los otros y las otras. Hablando entonces de salud sexual, vemos cómo
Para mí eso, por ejemplo, es una experiencia empírica, una experiencia de vida que yo durante años de mi vida he escrito SIDRR, sí, salud y derechos reproductivos. Después se agregó sexuales. Yo creo que ahí hubo toda una discusión acerca de si los derechos reproductivos eran derechos sexuales o no. Siempre desde el paradigma de derechos reproductivos se entendió que los derechos reproductivos aludían a la sexualidad, a las actividades o a las prácticas sexuales que pueden ser fecundas. Si aluden a las prácticas sexuales, evidentemente los derechos llamados reproductivos implican algo que se ha convertido en una forma corriente de expresión, que los derechos no reproductivos. Yo no utilizo esa denominación porque pienso que los derechos reproductivos incluyen el derecho al no, tanto a ciertas prácticas como a la posibilidad o no de que las prácticas sexuales, cuando son fecundas, desemboquen en un embarazo, una gesta y un nacimiento, o se interrumpa el proceso y se diga no a ese proceso biológico o el proceso que tiene lugar en el organismo y que requiere, esto lo vamos a ver un poco mejor después, y que requiere un posicionamiento del sujeto al que pertenece ese cuerpo, del sujeto que habita, vive en ese cuerpo, ¿no? Siempre me suena mucho cuerpo, la idea de hablar del cuerpo siempre me sugiere que hay que estar aclarando qué son cuerpos desarrollados y configurados y estructurados en vínculos sociales específicos, históricos, en un momento, en una situación, en una época, con determinadas significaciones que van configurando los cuerpos. Es decir, algo así como que los cuerpos no están solos. Siempre son cuerpos en relación con otros, siempre son cuerpos en relación con un momento social histórico, con una cultura, con una situación micro social específica. Es como decir, bueno, que cada uno es uno y sus circunstancias. Fíjense que, bueno, después en todo caso podría referirme a esto, porque en este momento se me hace muy evidente cuando digo cada uno, porque fíjense que yo utilizo o no utilizo el actual canon o pretendido canon del lenguaje inclusivo. No me resulta fácil a mi edad y con mi historia cambiar mi forma de hablar, en la que siempre ha sido una preocupación detectar los sesgos sexistas, androcéntricos del lenguaje común, tal como lo hemos aprendido, tal como nos han configurado subjetivamente. Así que van a ver que yo uso expresiones que atienden o que están preocupadas. Hay momentos en que me resulta más fácil incluir alguna forma
de lenguaje que sean no excluyentes, no me parece que haya que ser inclusivo, porque creo, no sé, me parece que hay que buscar otra manera de llamarlo, pero bueno, como recién dije, cada uno, y el cada uno es como una institución subjetiva que está como arraigada en cada uno. Es decir, cuando uno dice cada una, por ejemplo, cuando dice cada uno está negando o excluyendo que en general cada persona se incluye a sí misma cuando habla con algún género dentro de la partición binaria y muchas veces muchas personas la forma en que se incluye no coincide con la forma en que fue asignado o con la forma en que la morfología corporal designa dentro de la binariedad de la división sexual. Es decir, este es otro de los problemas que está muy presente en este momento, porque ha surgido un nuevo sujeto político, creo, a partir del desarrollo de las luchas por los derechos sexuales, por los derechos de identidad, por los derechos de igualdad social, a partir de sujetos que estaban yo no diría excluidos sí del goce de muchos derechos y de mucho prestigio social, aunque no excluidos en lo social, están excluidos como valor, digamos, excluidos por una desvalorización, pero ese es el orden social en el que están incluidos. Entonces, por eso este tema de la inclusión y la exclusión me parece que no llega a plantear la cuestión de las diferencias de manera matizada, diría yo. Incluso desde el comienzo de las teorías feministas de la llamada tercera ola, es decir, la posguerra, la post-segunda guerra mundial, hubo autoras como Teresa de Lauretis que planteó, hablando acerca de la condición no esencial de la identidad femenina, que las mujeres estábamos al mismo tiempo incluidas y excluidas del discurso social. Estábamos presentes como excluidas y estábamos con una mirada que la mirada feminista tenía que ver, por un lado, con una mirada distinta, pero ella hablaba de una diplopía. Diplopía es lo que es una especie de efecto de visquera, que con un ojo se mira para un lado y con el otro se mira para otro y no se logra configurar una imagen única, y que este efecto de los discursos feministas tenía que ver con que se pone en discurso, cuando se pone en discurso el feminismo, el discurso feminista habla desde el efecto de inclusión cultural, que es el efecto de entrada y de uso del lenguaje
contemporáneo de cada quien, y la creación de nuevas miradas, de una mirada distinta que aporta un sesgo, un ángulo, una forma nueva de mirar y visibiliza con su mirada condiciones que están invisibilizadas o ocultas en la cultura en general. Pero el tema, no sé por qué me fui por ese lado, pero lo que estaba comentando es cómo salud y derechos desde hace mucho tiempo se juntan en un sintagma, porque se desarrollan a partir de movimientos muy importantes a nivel mundial, global. Todas las políticas de desarrollo del siglo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado, tropezaban con el tema de la salud y tropezaban también con un fantasma muy arraigado en ese momento, que era el fantasma del agotamiento de los recursos planetarios para alimentar a la creciente población mundial que se desarrollaba generalmente en las zonas de los países del hemisferio sur, los países colonizados o en pleno proceso de descolonización en ese momento, y que al mejorar sus condiciones de vida por el desarrollo, muchas veces por desarrollos sanitarios y económicos y muchas veces por descubrimientos médicos, como el descubrimiento de los antibióticos, por ejemplo, veían aumentadas sus condiciones su expectativa de vida, por ejemplo. Y entonces la población mundial crecía enormemente de una manera que era inédita. Siempre se contaba con que la gente pobre y mal alimentada se moría joven, la mortalidad infantil era altísima y la mortalidad en general, la expectativa de vida era mucho más baja. Cuando empezó a crecer esta expectativa de vida, empezó la preocupación por el aumento de la población mundial. A mí me pasó, les cuento como curiosidad, que en una reunión internacional era sobre Cairo más 5, es decir, en el año 99, Naciones Unidas, la OMS, el Fondo de Población, todos los organismos de Naciones Unidas que organizaban ese evento, un evento global muy grande, regalaban un aparatito en ese momento había los jueguitos, no me acuerdo cómo se llamaban, Nintendo, unas cositas los primeros jueguitos electrónicos que había, y regalaban un aparatito que tenía un programa que mostraba en cada minuto cuánto había crecido la población mundial. La hora, la fecha, creo que la temperatura, no me acuerdo, y un display que hacía así, y ahí apagaba en cada momento. Era una bomba realmente, lo que se llamaba la bomba poblacional, y se supone que ese evento estaba en función de disponer medidas a nivel global para crear la Conferencia de Población y Desarrollo. Entonces el fantasma ese brutal de la bomba poblacional, que es una de las formas que adquiere la biopolítica en nuestros tiempos, el manejo de las poblaciones,
enfocado a que había que evitar la catástrofe del crecimiento poblacional porque significaba una imposibilidad de los recursos naturales o manufacturados, no importa, para satisfacer las necesidades de esa población. Eso con el correr del tiempo fue cayendo porque por la actividad de los movimientos sociales se fue desenmascarando que la agotación de las energías y los recursos naturales alimentarios es la fantasía de los pueblos, de los capitalismos desarrollados que tienen un nivel de consumo en donde se consume, no sé, yo no hablo mucho en números, pero el 75% de la energía mundial se consume en los países del hemisferio norte. Y se tira, se consume y se tira, porque si ustedes van a cualquier país capitalista desarrollado y miran los tachos de basura, el papel que se tira, el packaging de los productos, es decir, hay un desperdicio enorme de los recursos. Es decir, que la fantasía de la bomba poblacional determinó políticas llamadas de desarrollo en los países dependientes, colonizados o recientemente descolonizados. Y las políticas de desarrollo en esa conferencia, en el Cairo, se tradujeron en políticas de salud y derechos reproductivos. Es decir, en el Cairo se habló mucho menos de desarrollo económico que de manipulación y manejo y no solo manipulación, porque también estaban representadas entidades y voces de grupos y movimientos de mujeres, movimientos feministas, que lograron introducir algunas cuestiones muy importantes como derechos, como algo así como que las políticas demográficas de control de la natalidad que se desarrollaban en ese momento, es decir, por ejemplo, ligaduras de trompas y consultas y colectivas enormes, multitudinarias, en los países de Asia, África y América Latina también. Incluso en Estados Unidos la población negra fue sujeta a ligaduras de trompa y consultas. Muchas mujeres negras en Estados Unidos en esa época salían de los hospitales de cesáreas o parto con las trompas ligadas. Es decir, hubo toda una conjunción entre los movimientos que en los países sometidos a las políticas demográficas empezaron a resistirse y los movimientos de las mujeres feministas en los países llamados democracias capitalistas avanzadas, en donde las mujeres de los países del hemisferio sur empezaron a apropiarse de los métodos anticonceptivos, de la anticoncepción hormonal científica, digamos, que eran recientes del año 60, fines de los 50, 60 del siglo pasado. Y empezaron a usarlo, a apropiarse de esas tecnologías y a usarlo como forma de hacerse sujetos de su vida sexual y reproductiva. Y atravesados ideológicamente también por los movimientos de la liberación sexual
del control, del autocontrol de la fecundidad en los países desarrollados y del feminismo. Y de ahí surge la cuestión de los movimientos por los derechos reproductivos. Y surge la denominación, es una traducción directa del inglés. ¿Qué pasa en el discurso desde reproductive freedom a reproductive rights? Es decir, de libertad reproductiva se pasa al reclamo de derechos reproductivos, es decir, de institucionalizar la libertad dentro de los marcos del derecho positivo. Entonces, inicialmente los derechos reproductivos se relacionan con el proceso de reproducción humana surgido de un concepto médico-biológico de la misma y el entrecruzamiento con las reivindicaciones y demandas emancipatorias de las mujeres como reacción a políticas demográficas postcoloniales. Bueno, esto ya lo dije. Buscan controlar su capacidad y poder de producir nuevos seres humanos que garanticen la continuidad histórica de las sociedades y de los linajes y riquezas familiares. Se difundieron en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, tomó mucho auge porque era una conjunción, esta conjunción entre los intereses gubernamentales y los intereses de los movimientos en poner bajo control los procesos de reproducción afectados por todas estas variables y cambios tecnológicos y sociales que implantaron la idea de derechos. Tiene que ver con la idea de un poder. Aquí tomé yo de Mabel Busaniche, que ustedes escucharon, una definición que me parece interesante, que dice, cuando hablamos es decir, después del desarrollo y yo diría, implantación, es un término demasiado obstétrico, de los derechos reproductivos, empezó a haber todo un movimiento por parte de movimientos feministas, movimientos de mujeres lesbianas, movimientos de las disidencias sexuales, acerca de que los derechos reproductivos estaban centrados específicamente en el proceso reproductivo, es decir, específicamente en una supuesta univocidad de la sexualidad heterosexual y de las mujeres como depositarias de ese poder de la reproducción biológica. Después, en años, creo que fueron, no me acuerdo, pero fue como unos 5 o 10 años después, empezó a desarrollarse un movimiento que quiso separar, dividir los derechos sexuales de los derechos reproductivos. Mabel Busaniche dijo,
tenemos el derecho a tener relaciones sexuales consensuadas, libres de toda coerción, explotación y abuso, a la autonomía, integridad y seguridad sobre el cuerpo, al placer sexual, la igualdad, la libertad de asociación sexual, lo cual incluye necesariamente la información y el acceso a los mecanismos que garanticen estos derechos, entre otros. Es decir, algo así como que se incluye los derechos sexuales dentro de otros derechos que requieren estos insumos, es decir, el insumo de información para el ejercicio de los derechos es crucial. Nadie puede ejercer un derecho que no sabe que existe, y de hecho en nuestra historia muy reciente tenemos casos muy visibles y connotados de violación de derechos en personas que ni siquiera saben que tenían derecho a tomar decisiones o a decidir sobre su cuerpo y sus procesos de una manera legal que debería ser garantizada por el Estado, por ejemplo. Esto se ve muy claro cuando hablamos en nuestro país del derecho a la interrupción legal del embarazo, a lo que las siglas llaman ILE, que últimamente nos han dado montones de motivos para movimientos, reclamos y pleitos nacionales e internacionales. Y plantea, por ejemplo, el tema de que en la educación sexual integral, aunque está incluido dentro de los contenidos curriculares obligatorios, está incluido el tema del aborto, está incluido de manera muy marginal, muy como escondido entre muchísimas otras cuestiones, y sobre todo escondido y no abordado en las personas que tienen la práctica y que tienen que garantizar la implementación de la educación sexual integral. Es decir, me gustaría, a ver, ¿quiénes son docentes aquí? Bueno, bien. Me gustaría, por ejemplo, en este momento que hiciéramos un poco de memoria las que son docentes. No sé si las que son docentes tienen la experiencia de haber trabajado la ESI. Puede ser que sí o que no, pero me gustaría que pensaran, hicieran un poco de memoria, a ver si ustedes en su experiencia de implementar la ESI tienen incorporada o recuerdan haber hablado sobre aborto en su práctica docente. A ver. Nosotros en Entre Ríos tenemos horas frente al aula. Yo soy profesora de ESI, yo concurso para ser profesora de ESI. De hecho, lo hago por proyecto y estoy frente al aula una vez por semana, un módulo de 80 minutos. Y sí, el año pasado se tomó con más fuerza en relación al debate, se lo toma desde el marco legal, y yo me doy otras políticas para para entrar por otros costados. Personalmente fui perseguida por creación de pañuela verde y me quedé sin trabajo también, ¿no? Bueno, de todas maneras, ahora esta segunda pregunta hubo menos manos que se levantaron, porque es muy común que se dé la ESI sin hablar de aborto. Ahora me gustaría que dijeran todas las personas que
supongo que sí, esto es una diplomatura, así que todos han sido alumnas y alumnos y alumnes de las escuelas. ¿Quiénes recuerdan haber recibido como alumnos alguna mención sobre el aborto en la escuela? En escuelas católicas, la película esta del horror, esa yo tuve esa mención. También, pero no era hablar, No era hablar, era ver la película. Ver la película y que sea un espanto. Que ya te faltaba. Y hace muchos años. Esto tiene que ver, que si no hace falta ninguna interpretación para que veamos cómo el tema del derecho al aborto, porque aquí no es solamente hablar del aborto, sino del derecho al aborto, que es un derecho que en nuestra legislación está vigente desde hace 90 y pico de años y que está permanentemente oculto o condenado, demonizado en el discurso de la educación. Y entonces a mí me preguntaban, cuando pregunté de qué querían que hablar, ¿por qué hablar de aborto en las escuelas? Está claro que el tema del aborto, así como es generalizado el silencio o el ocultamiento o la estigmatización, es un tema que afecta la vida de alguna manera de la gran mayoría de las personas, porque la forma en que se practica el aborto hace que todas y todos en un radio muy cercano tengan algún vínculo con personas que abortan. Sabiéndolo o sin saberlo. Pero los efectos no tienen que ver solamente con que se sepa o no se sepa. Así que muchas veces lo que se oculta surge en la experiencia personal, en los vínculos por otros lados, de otras maneras, creando otro tipo de saber. Por ejemplo, saber que de eso no se habla, que eso se oculta, que eso es peligroso, que eso significa estigma social, el silencio mismo lo marca como algo estigmatizado. Y parece que es muy importante precisamente haber logrado que del aborto se hable. Es muy importante, quiero aquí hacer un poco de historia también. En el año 93 salió una primera solicitada que fue producida por la Comisión por el Derecho al Aborto, que era un grupo de mujeres feministas que trabajaban el tema de aborto desde el año 90, desde antes, pero en el año 90 se constituyeron y constituyeron también el encuentro latinoamericano, el encuentro feminista latinoamericano. Por primera vez se institucionalizó el 28 de septiembre como Día Latinoamericano Día de Acción por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe. Y en el año 93 salió una primera solicitada por el derecho al aborto con muchas firmas, realmente pagada a precio solicitada, que eran precios muy altos, que se pagaban para salir en un diario de circulación nacional.
Y pocos meses después salió otra solicitada, de la que yo me hago cargo porque fue una solicitada del Foro por los Derechos Reproductivos, que yo estaba, y la solicitada esa se llamó, tenía un enorme banda, así que decía: aborto, basta de silencio. Es decir, lo que caracterizaba el tratamiento público de la práctica del aborto era el silencio, el ocultamiento, la criminalidad del aborto, la estigmatización de las mujeres que abortan y la muerte de muchísimas mujeres. En nuestro país, durante prácticamente 4 décadas, las muertes por aborto eran la primera causa de muerte, causa única de muerte en mujeres en edad reproductiva. Durante 4 décadas, es decir, muchos gobiernos que nunca hicieron absolutamente nada, de todos los signos de los gobiernos, nunca hicieron absolutamente nada para disminuir esa alta mortalidad, ese alto costo de las muertes por aborto, y costo a todos los niveles, no solo a nivel de la vida de las mujeres, sino a nivel de, por ejemplo, indicadores de desarrollo a nivel nacional e internacional que cuentan a la hora de cómo figura el país en el concierto de las naciones, los países con alta mortalidad materna tienen menor acceso a todo lo que sea créditos, políticas de cooperación internacional, etc. Bueno, esto fue así históricamente. Teníamos tasas altísimas de mortalidad materna, a lo mejor un poquito más bajas que otros países de América Latina, pero no mucho más, pero que no coincidían con el nivel de desarrollo social de nuestro país, con el nivel de desarrollo de la salud pública en nuestro país, con unas elevadas tasas. Es decir, estaba claro que era un tema señalado, es decir, marcado por esta persistencia. Todo esto porque el basta de silencio tenemos que pensarlo en este momento como punto de partida respecto del momento actual, en donde curiosamente hemos llegado a un momento en donde todos los diarios de circulación nacional y los diarios provinciales y locales desde hace ya bastante están publicando noticias y casos y movimientos por el derecho al aborto. Es decir, hay algo que se ha construido en este tiempo, que es una voz colectiva por el derecho al aborto que logra poner el tema del derecho al aborto en la agenda pública, en la agenda política. En este momento hasta tenemos campañas presidenciales y de diputadas provinciales hechas en base a el rechazo del derecho al aborto, y otras hechas no solo, pero también en base al apoyo al derecho al aborto, porque es un tema de la agenda política que no ha surgido de la nada, sino que ha surgido de un trabajo de mucho tiempo de estar levantando la voz y trabajando en lugares como por ejemplo, cursos, escuelas,
clubes, organizaciones sociales y políticas por el derecho inicialmente el derecho de las mujeres al aborto voluntario y actualmente el derecho de las mujeres y toda persona con capacidad gestable. Es decir, que incluso ingresa la propuesta central del movimiento por el derecho al aborto es la obtención de una ley, es decir, que el derecho al aborto ingrese en los textos, al aborto voluntario, porque el derecho al aborto por causales ya había hace mucho, aunque no se cumplía, pero no se cumple ahora, incluso tampoco, pero el hecho de que ingrese en el discurso normativo es un gran triunfo del movimiento por el derecho al aborto y un gran triunfo de la democracia, digamos, de la democratización de la sociedad en general y de la construcción de una voz pública, una voz específica que autoriza la voz singular privada. Es decir, en este momento hay muchas más mujeres que pueden hablar sobre sus propios abortos y pueden incorporar a su relato biográfico la experiencia del aborto, porque antes, o en muchos casos, la experiencia del aborto, si bien era vivida por muchísimas mujeres, era una especie de laguna, agujero biográfico. Era algo que no debía haber sido, no debía haber existido, no, sobre todo, debía ser hablado y sabido por los círculos más íntimos de cada mujer. Y el otro hecho importantísimo es la incorporación de otros colectivos sociales de la capacidad de gestar y parir está asociada a la feminilidad como rasgo esencial. Incluso en la organización social, la organización patriarcal, se hace, y la división sexual tiene el fundamento, es la apropiación del poder reproductivo biológico, del poder fisiológico de los cuerpos femeninos de gestar y parir. Entonces, toda la organización patriarcal se hace de manera tal de devolver al colectivo masculino dominante el poder de fecundación que se aliena en el coito fecundante. El varón aliena su semen como integrante de la reproducción de la fecundación necesaria para que se desarrolle el embarazo. Es decir, entonces, lo que se aliena físicamente fuera, se expulsa del varón, se inventa. La gran invención de la civilización es los inventos de organización institucional que restituyen el poder que se dio y quedó alienado en el cuerpo de la mujer. Entonces,
la cuestión del aborto está estrechamente ligada a la cuestión de el dominio del poder generativo de las mujeres. Como aquí es algo tan importante políticamente para el desarrollo social, no hay sociedades que puedan subsistir si no hay renovación de las generaciones, que no se las puede dejar en manos de las mujeres. Y todo el tema del aborto tiene que ver con la toma, la recuperación de las mujeres de su poder de decisión sobre ese hecho, que es un hecho del organismo biológico. En el acto de abortar, las mujeres toman dominio sobre ese hecho biológico desde su posibilidad o su deseo de inscribir ese hecho biológico como un hecho de deseo propio, de decisión propia, de gestar un nuevo ser humano, que somos éramos las únicas que lo podíamos hacer, las mujeres, y que construimos, alrededor de ese poder alienado movimientos de resistencia a ese dominio patriarcal, es decir, por parte de los varones inseminadores con distintos grados y formas de relación afectiva e institucional, con distintas formas de compromiso con ese hecho, porque lo que el aborto es para una mujer y lo que significa se podría comparar con el alejamiento y la desaparición de los varones de la escena del embarazo. Es decir, el varón que embaraza a una mujer tiene mucha facilidad, y además es una práctica muy común, que dice: yo no tengo nada que ver, y se ausenta de la escena. Las mujeres son la escena en su cuerpo, y entonces el acto de abortar es decirle no a ese proyecto de ser que se desarrollaría si la mujer acepta que se siga desarrollando. Es decir, ahí hay una asimetría y ahí hay radicalmente una diferencia que es irreductible. Hasta ahora, porque también están todas las experimentaciones de nuevas tecnologías reproductivas, en donde se han logrado seres clonados o por partenogénesis, que son muy excepcionales y muy incipientes, pero aparecen como una posibilidad, sobre todo una posibilidad de una fantasía, que es una fantasía común, y que en la medida que muchas de estas fantasías dan origen a
desarrollos tecnológicos y científicos para materializarlas, es difícil decir que esto no va a ser nunca así, pero hasta ahora la reproducción de los seres humanos es sexual, es decir, requiere de dos gametos diferentes. Pero existe muchísimo y en todas, aparece mucho en muchas ficciones, la posibilidad de una partenogénesis, es decir, la reproducción a partir de un solo sexo. Y hay fantasías masculinas y femeninas respecto de esta forma de reproducción. Pero hasta el momento, en los procesos reproductivos, siempre el poder genésico de un sexo está alienado y dependiente del poder genésico del otro. Entonces, parece que eso no hay que perderlo de vista, aunque socialmente muchas veces predomina el hecho de que como la mujer se embaraza, gesta, pare y después cuida, y como los seres humanos nacemos con una prematurez, una insuficiencia de las funciones orgánicas que hacen que tengamos que ser alimentados, portados, calentados, cuidados y sostenidos en la vida por mucho tiempo después del nacimiento, parecería que las mujeres somos suficientes para eso, pero en realidad creo que se encubre esta condición, que es una condición animal, digamos, somos seres de reproducción sexual porque somos mamíferos superiores, nuestra especie se reproduce así, pero se le asigna a la mujer todo el peso de esta reproducción más allá de la condición biológica, y se le asigna a la mujer también la imposibilidad social, cultural, de decir no a esta condición, como si el hecho de que poder gestar fuera obligación de gestar. Por eso hablamos siempre de maternidades forzadas, como pasó con esta chica en estos días, la chica esta violada que fue a pedir un aborto legal, y hicieron, como en estos últimos tiempos suele ocurrir, una especie de secuestro médico, impidiendo o no proporcionando, omitiendo la obligación de la práctica del aborto, en este caso un aborto por violación incestuosa, y imponiendo una maternidad que fue inmediatamente justificada con una medida totalmente ilegal o alegal, los compañeros lo van a decir, la adopción prenatal, que en nuestro país no existe, no solo no existe, sino que es ilegal, en una maniobra realmente de imponerle a la mujer embarazada, que tenía derecho a un aborto por el artículo 86 del Código Penal, una maternidad forzada, es decir, que la posibilidad biológica se llega a investir de una obligación moral que tiene que ver con la imposición de algo que está puesto a cuenta
de algo que no es ni el deseo ni la voluntad de la persona que carga con todo el costo del proceso de reproducción. Es decir, el deseo queda totalmente alienado. El deseo es el deseo de la defensora de menores o de la médica que no proporcionó el aborto legal de manera encubierta, porque ni siquiera informó cuáles eran los riesgos, cuáles eran las posibilidades, si tomó la decisión por la mujer. Es decir, hay una especie de apropiación, como si el vientre de la mujer, el útero de la mujer, fuera espacio público. Es de los médicos, es de los jueces, es del inseminador, es decir, como si fuera haber una extraterritorialidad del útero. Esto requiere además un tratamiento totalmente que pasa por la subjetividad de cada mujer o cada persona gestante. Es decir, requiere apropiarse de ese proceso, que es un proceso que obedece una legalidad biológica, digamos, es la ley de la especie que se realiza en un cuerpo individual. Es decir, la mujer está embarazada en cuanto especie zoológica y tiene que hacer el trabajo corporal, el trabajo subjetivo, el trabajo simbólico de adoptar ese proceso biológico que tiene lugar en ella según las leyes biológicas, insertarse en un mundo social en donde ella puede aceptar sí o no que ese proceso se desarrolle. Y es fundamental que cada una pueda hacerlo, porque si no estamos en el papel de envase de una cuestión que tiene que ver con el dominio, con la dominación de nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestros cuerpos. Y esto es inaceptable para muchísimas mujeres que queremos poder decidir cuándo y si queremos ser madres o no. Entonces, la magnitud de la reacción contra esta lucha que llevamos adelante por el derecho de las mujeres a decidir se explica por la centralidad que tiene en la organización social y el dominio patriarcal en nuestras sociedades. Es decir, pone en peligro de una manera que curiosamente no fue lo que ocurrió cuando se movilizó la sociedad por el derecho al matrimonio igualitario o a la identidad sexual autoasumida, autopercibida. Si una mujer no puede no autopercibirse como madre, por ejemplo, puede, sobre todo si es una mujer heterosexual que tiene actividad sexual heterosexual y que está movilizada eróticamente buscando placer de esa manera. Eso hace que el embarazo sea, por un lado, un temor presente en todas las mujeres que tienen esa posición de género y sexual, siempre el temor al embarazo,
y siempre el ejercicio de poder que es tanto abortar como gestar. Es eso lo que se castiga. El embarazo aparece como una especie de, cuando la mujer no lo decidió, si voluntaria o fue violada o pone en peligro su vida, o son los casos en los que las mujeres no aceptan o continuar una gestación. El embarazo es una especie de castigo. En este momento estamos hablando de un caso en donde realmente aparece muy claramente como castigo a la chica, hace poco una chica de 11 años que fue obligada a parir, o una chica también de 11 años que fue sometida a una cesárea diciendo que el aborto era peligroso, lleno de mentiras la atención médica, porque realmente es una objeción de conciencia encubierta lo que hacen al disuadir a las mujeres o a llevarlas a una etapa de la gestación donde el embarazo tiene más riesgo que en el momento que lo pidieron y lo tenían que proporcionar. Entonces, me parece que hemos avanzado muchísimo en conseguir que este sea un problema social y político en este momento central. Y hemos avanzado muchísimo en conseguir que se junten en nuestra campaña nacional por el derecho al aborto. Es una campaña transversal y plural, es decir, tenemos componentes de todos los orígenes sociales y todas las actividades y todos los partidos políticos. No somos una campaña ligada a ninguna posición política definida, y creo que gracias a eso hemos dado una especie de paso, de ejemplo, incluso dentro de los movimientos políticos actuales, de una enorme originalidad y de una enorme potencia de movilización. Y también de una enorme reacción, como vemos en este momento, desde los poderes más tradicionales, más conservadores, más vetustos de nuestra sociedad, que incluso se unen entre enemigos, como por ejemplo la Iglesia Católica Romana con las iglesias evangélicas, que renuevan sus lazos de origen en el cristianismo original, para oponerse a esta cuestión. Así que el tema del derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir se ha transformado en un tema político de las democracias, porque no solamente en nuestro país, sino en toda la región latinoamericana e incluso en todo el mundo. Así que algo de las cosas de mujeres, de las cosas que no se podían hablar, en este momento de una centralidad que nos convoca y nos compromete. Difícil no comprometerse en esta cuestión.